somos privilegiados de tener el día de hoy al siguiente ponente. En serio, pongan mucha atención. Miren, escuchen el currículum y tuve que reducirlo porque en realidad es un montón de lo que tiene él. Él es doctor en historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma desde el 86. Escuchen lo siguiente, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Además de esto, cofundador y director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y lo siguiente, o sea, de viva voz, vean, encomendado y enviado tanto por el Papa Francisco, nuestro Papa Francisco de viva voz, como también por nuestro cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado, con un documento oficial. ¿Para qué? Para seguir profundizando el acontecimiento guadalupano y proclamarlo en el mundo entero. Tiene más de 70 obras, a mí me gustaría tener una al menos, pero él tiene más de 70 obras, la mayoría sobre el tema del acontecimiento guadalupano, y bueno, es un privilegio tenerlo con nosotros. De hecho, aquí está una fan, a ver, saluda, por favor. Hola, muy buenas noches. Ya, gracias, gracias. Soy su fan. Bueno, es que ya lo ve muchas veces ahí en el canal católico. Ya, gol. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Monseñor Eduardo Chávez. Adelante, por favor, y mucha atención, por favor. Saludos y abrazos virtuales. Adelante. Pues es un honor muy grande el poder estar con ustedes, el poder hablar un poquito de la Santísima Virgen de Guadalupe, pero antes de comenzar quisiera darle las gracias por la invitación nuevamente. Es un gran honor de verdad. Y luego de escuchar a Omar, qué cosa más preciosa todo lo que dijo, como tú decías, es muy neta, muy auténtico todo lo que dice. Realmente me dio tantísima alegría volverlo a ver después de tanto tiempo por esto de la pandemia, por lo menos aquí en estos medios de comunicación y escucharlo, fue maravilloso. Me han dado, ya con eso, Omar, me has dado muchísimo. Fue para mí como un retiro espiritual ahorita, de verdad, te lo digo de todo corazón. Muchísimas gracias. Miren, hay mucho que hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe, más o menos para que tengan una idea. Se ha estructurado diplomados. Cada diplomado son 120 horas. Tenemos ya 6 diplomados ya puestos, estructurados. Estamos hablando de muchísimas horas que implica saber un poquito de la Santísima Virgen de Guadalupe. Es tan variado, es tan fuerte, es tan grande, es tan profundo, pero yo quisiera tocar algunos de los temas, aunque sea un poquito así, como resaltando, como subrayando para mí lo más importante. En primerísimo lugar, Azcapotzalco es la tierra de aquel gran sabio indígena, Antonio Valeriano, que es quien pone por primera vez en un manuscrito que nadie leyó en su tiempo, un manuscrito hecho con caracteres latinos y sonido náhuatl, el acontecimiento guadalupano. Este manuscrito lo conocemos como Nican Mopohua. Aquí se narra. Y digo yo que no leyó nadie porque él lo puso como en una cámara del tiempo, digamos así. Él lo que hizo fue trasladarlo a la nueva memoria en aquel entonces, que eran los caracteres latinos, porque los indígenas no tenían caracteres latinos, eran glifos y usaban la memoria, sobre todo la memoria. Los glifos eran como pie de memoria. No tenían escritura, no tenían abecedario, no tenían caracteres latinos, como digo, y entonces todo era a base de la memoria. A Antonio Valeriano se le ocurre esto que es maravilloso, el ponerlo en esta nueva memoria, que son los caracteres latinos, pero con sonido náhuatl. En otras palabras, los españoles de aquel entonces, estoy hablando de 1545, 1546, cuando hace el Nican Mopohua, los indígenas no sabían leer caracteres latinos, no sabían leer ese manuscrito. Solamente un pequeñísimo grupo de indígenas sabios que habían sido instruidos por los franciscanos, como Antonio Valeriano. Pero estamos hablando de un puñadito.
Y por el otro lado, los españoles no entendían náhuatl. El primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, precisamente uno de los grandes que tuvo en su mano la tilma, porque él pidió la señal, la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fray Juan de Zumárraga no sabía náhuatl, no sabía náhuatl. Así que no sabría leer el Nicanmopogua. Y los indígenas no lo sabrían leer porque no sabían caracteres latinos. Entonces el Nicanmopogua de este gran Antonio Valeriano de Azcapotzalco fue maravilloso porque lo puso como en una cámara del tiempo, como una especie de, ahí está, con las palabras exactas que dijo la Virgen en náhuatl, Juan Diego lo que dijo, ahí está para que en el tiempo, más adelante, se pueda saber con precisión. Entonces, Antonio Valeriano no hizo el Nicanmopogua como la fuente primigenia, yo le llamo, la fuente primera, por la cual se conoce todo el evento guadalupano, sino que el evento guadalupano se conoce por tres cosas. Una, por el testimonio oral, que comienza con Juan Diego, porque Juan Diego es quien estuvo con ella, delante de ella, y gracias a Juan Diego como testigo, sabemos las palabras que se utilizaron, lo que se dijeron entre ellos, todo lo que pasó, etc. Entonces es la tradición oral, la memoria, la tradición oral. Ese es el número uno. Número dos es la imagen misma, porque la imagen misma es un documento que es un códice de amor para los indígenas, pero al mismo tiempo la imagen es una carta de amor para los europeos, porque ella se presenta en esa imagen como la Inmaculada Concepción, como lo que dice el libro del Apocalipsis número 12, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, está a punto de dar a luz. Eso lo entendían los europeos. Así que ella se manifestó de una manera tal que lo entendieron perfectamente los europeos, pero también lo entendieron los indígenas, con este manto azul verdoso que solamente los emperadores podían portar. Inmediatamente Juan Diego, como cualquier otro indígena, entendió que era una emperatriz, con esta manera de manifestarse también, de no pisar una serpiente como todas las Inmaculadas Concepciones que se hacían en Europa. Tú recuerdas que cuando se manifestaba, se pintaba, se plasmaba a María pisando una serpiente, quería decir que ella estaba pisando el pecado, el mal, el diablo. Aquí los indígenas, la serpiente es algo bueno, es el líquido precioso, es la sangre. Así que la Virgen de Guadalupe no pisa una serpiente porque para los indígenas una serpiente es algo bueno. Es bueno la serpiente. Recordemos que los mismos mexicas, los aztecas, cuando estaban en el islote, ellos sobrevivieron gracias a las culebras, gracias a las serpientes que se las comían. Gracias a eso sobrevivieron en mucho los mexicas, así que tenían una especial importancia la serpiente. De ninguna manera quería decir el pecado, el mal, y por eso la Virgen de Guadalupe, cuidando esa perfección, no pisa una serpiente, está pisando la luna negra. Ahorita podemos hablar un poquito de eso, pero a lo que voy es que ella sabe manifestar su mensaje a los indígenas, de manera que los indígenas también entendieran perfectamente la misma figura. Así que es la imagen, el número 2. El número 2 es la imagen portentosa, tanto para los españoles como para los indígenas. Y número 3 de esta fuente primigenia, de esta fuente primera, los signos de los tiempos. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe se apareció del 9 al 12 de diciembre de 1531? ¿Por qué no se apareció en 1528? ¿Por qué no se apareció en 1540? ¿Por qué no se apareció en mayo, mes de María? ¿Por qué tuvo que ser del 9 al 12 de diciembre? Todas estas cosas y muchas más, yo les llamo los signos de los tiempos. Así que son tres cosas: la tradición oral, segundo, la imagen portentosa, tercero, los signos de los tiempos. Gracias a estas tres cosas se conoce el evento guadalupano. Evidentemente, como ella habló en náhuatl y el testigo es Juan Diego, náhuatl,
Obviamente, entre los indígenas esto se trasladó como si fuese entre pólvora. O sea, todo el mundo conocía, todo el mundo sabía. Y te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Todavía se sigue sabiendo solamente por tradición oral. Porque aquí recibimos, en el Tepeyac recibimos, año con año, antes de la pandemia, por supuesto, 23 millones de peregrinos. Tú puedes preguntarle a los 23 millones cómo saben de la Virgen de Guadalupe, por qué vienen a sus fiestas precisamente el 12 de diciembre, por qué llena esa semana de las fiestas de la Virgen de Guadalupe, por qué vienen solamente en esa semana, vienen 10 millones de peregrinos en la pura semana de sus fiestas. Para que tengan un comparativo, San Pedro, antes de la pandemia siempre me estoy refiriendo, San Pedro tiene una visita más o menos de unos 17 millones al año. San Pedro en el Vaticano. De esos 17 millones yo dudo que los 17 millones sean peregrinos religiosos. Muchos de ellos que llegan al Vaticano es para ver el arte del Renacimiento. Estamos hablando entonces de alrededor de unos 11 millones, 10 millones de peregrinos a grosso modo. Lourdes, entre 6 y 7 millones anuales. Fátima, entre 6 y 7 millones anuales. Aparecida, Brasil, 11 millones. México, Tepeyac, 23 millones. Con la pandemia, obviamente, se detuvo todas estas peregrinaciones en mucho, pero quiero decirte que el año pasado, precisamente en los 3 días, 4 días que se mantuvieron así con mucha precisión, de que empezaban de nuevo a venir los peregrinos solamente en 3, 4 días, estamos hablando de 3,5 millones solamente en esos 3 días, apenas este año pasado. Tú le puedes preguntar, ¿cómo es que saben de todo esto? Nadie, muy pocos, si no es que casi nadie, ha leído el Nican Mopogua de Antonio Valeriano. Lo sabe por tradición oral de sus papás, de sus abuelos, del padrecito, etcétera, etcétera. Pero no es porque hayan leído algo. Seguimos con esta tradición oral que se extiende de boca a boca, de boca a boca. Sin embargo, esto que te estoy diciendo de Antonio Valeriano, cuando hace el Nican Mopogua, ayudó en mucho, claro que sí, porque cuando se tradujo palabra por palabra, nosotros supimos que ella en realidad no dice, no tengas miedo, cuando se refiere con Juan Diego que está angustiado por la enfermedad del tío y le da la vuelta al cerro. En realidad la Virgen de Guadalupe no dice, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No dice eso exactamente. Gracias a Antonio Valeriano, viendo exactamente el náhuatl que él utiliza y que nosotros lo sabemos gracias a Juan Diego y que Antonio Valeriano lo plasmó con esa nueva memoria que son los caracteres latinos pero sin perder el sonido náhuatl, lo que en realidad dijo la Virgen de Guadalupe fue esto: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Eso dice la Santísima Virgen. Es todavía mucho más profundo. Eso se lo debemos a Antonio Valeriano, que gracias a Dios con esta exactitud del náhuatl se traduce palabra por palabra. Alguien me preguntó, ¿cuándo se hizo la traducción palabra por palabra de lo que hizo Antonio Valeriano, que es de Azcapotzalco? Por eso estoy refiriéndome a esto, que es muy importante, de dónde viene, de esta tierra bendita de Azcapotzalco. Y resulta que es en 1926, cuando por primera vez se traduce palabra por palabra el Nican Mopogua. Oiga, padre, pero nosotros tenemos escritos de supuestamente lo que sería el Nican Mopogua mucho antes. Sí. Por ejemplo, publica Miguel Sánchez, estoy hablando de 1648, publica Luis Lazo de la Vega, 1649, publica De la Cruz, 1660, publica Francisco Florencia, 1689, publica
Carlos de Sigüenza y Góngora, etcétera, etcétera. Claro, pero a la hora de publicar lo que sería este encuentro entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, y que ellos tuvieron en mano el famoso Nican Mopowa, no lo tradujeron palabra por palabra, sino que hicieron su narrativa, su mención, y algunos de ellos se equivocaron, como Luis Becerra Tanco en 1672, Luis Becerra Tanco se equivoca. Su libro se publica en 1675, pero él muere en 1672 y entonces es ahí donde él publica esto y erróneamente algunas cosas. No quiero entrar en detalles porque si no me llevo aquí las horas y tal. Aquí el punto es resaltar que gracias a Antonio Valeriano, que publicó esto, o más bien lo hizo manuscrito, no lo publicó, lo hizo manuscrito en 1545, 1546, nosotros tenemos, gracias a Dios, yo le llamo esta cámara del tiempo en donde tenemos las palabras exactas de lo que dice la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Eso es algo maravilloso de Antonio Valeriano, al cual le debemos esto. Ya después, más allá de 1926, se hacen obviamente muchas publicaciones exactas de lo que Antonio Valeriano puso en manuscrito. Ahora bien, quiero recordarles algo que me parece muy importante. Estamos a los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, como lo dijo muy bien el Padre de Jesús. Efectivamente, estamos prácticamente a los 10 años de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Quiero decirte que estos 10 años son importantísimos, muy importantes, y cómo se parece a cuando se quería celebrar los 400 años. Me estoy yendo 100 años hace, para que no se me pierdan, 100 años antes. ¿Por qué saco a colación esto? Porque en 1895 fue la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 1895. Espero no enredarlos en tantas fechas y eso, pero bueno, estamos, remóntense así en su fantasía, estamos a 400 años de las apariciones. En ese tiempo faltaban algunos años para celebrarlo en grande, esos 400 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y se hace esta coronación pontificia en 1895. Entonces los 400 tendría la celebración en 1931, obviamente. Entonces, esa celebración de la coronación pontificia fue espectacular. Vinieron muchas personas, estamos en tiempo de don Porfirio Díaz, vinieron muchos obispos de Canadá, Estados Unidos, de América del Sur, etcétera, etcétera. Pusieron todos sus báculos delante de la Virgen de Guadalupe, sus mitras, para esa coronación. De ahí les viene a los obispos de toda América Latina pedir al Papa de que la Virgen de Guadalupe sea su patrona. Eso es algo... No somos los mexicanos que andamos tratando de que la Virgen de Guadalupe sea patrona de aquí, de allá y de acullá. No es cierto eso. Son los obispos de cada diócesis, de cada nación, quienes le piden al Papa, no a los mexicanos, al Papa, que la Virgen de Guadalupe del Tepeyac sea su patrona. De ahí viene de esa coronación. Más se refuerza esto cuando por primera vez hay una reunión de todos los obispos de América Latina en Roma, en el Concilio Plenario Latinoamericano en 1899. Más se refuerza esto porque en ese concilio, que vuelvo a repetirte, se celebra en Roma, presidió todas las sesiones, adivinen quién, la imagen de la Virgen de Guadalupe, en Roma. Ahí, en cada sesión, presidió esa sesión la imagen de la Virgen de Guadalupe en medio de todos los obispos de América Latina, en el primer concilio plenario latinoamericano, 1899. Se me olvidaba decirles que voy a hacer examen después, entonces, bueno, para que vayan poniendo sus notas, ¿verdad? No se me asusten, no se me pongan nerviosos. Resulta
que se lo piden al Papa. Queremos que la Virgen de Guadalupe sea nuestra patrona. ¿Y quién firmó esa carta en nombre de los obispos de América Latina? El arzobispo de Río de Janeiro, Brasil. Como que uno dice, ¿cómo es posible? Allá la Virgen se apareció en el siglo XVIII, a la cual le llaman Aparecida de Brasil. Y sin embargo, es el que firma en nombre de todos los obispos de América Latina para que la Virgen de Guadalupe sea su patrona. Y así, Omar, cuando me hablas de que la Virgen de Guadalupe entró hasta lo profundo de tu corazón, así les pasó, bueno, así nos pasó, pero así les pasó en ese momento a todos los obispos de América Latina. La vieron, se enamoraron de la Virgen de Guadalupe, la querían como patrona, como diera lugar, y una cosa interesantísima, porque estoy mencionando a los obispos de América Latina y me estoy equivocando. Ese obispo de Río de Janeiro representaba no solamente a los obispos de América Latina, sino también a los obispos de Estados Unidos y de Canadá. Es decir, todos los obispos del continente americano en 1910 le piden al Papa que la Virgen de Guadalupe sea su patrona. El Papa lo concedió solamente a los obispos de América Latina, no a los de Canadá ni a los de Estados Unidos. ¿Por qué, padre? Cuando te mueras se lo preguntas tú al Santo Padre que ha de estar allá en el cielo, ¿por qué no le concedió el patronato de América Latina a los obispos de Estados Unidos y Canadá? ¿Por qué nada más a los de América Latina? No lo sé, pero así fue. Nosotros estuvimos en revoluciones, persecuciones y todo este asunto. Estoy en los 400 años, para las apariciones. ¿Qué pasó en ese momento? El gobierno de aquel entonces, estoy hablando de 1912, después de la revolución, 1913, 14, 15, 16, 17, que estuvo tremendo, persiguió a la iglesia mexicana. Muchos de los obispos en ese periodo tuvieron que correr a los Estados Unidos de Norteamérica, donde fueron ayudados en mucho, gracias a los obispos, sí, y a las familias norteamericanas católicas, así como lo oyen. Es una persecución terrible que sufrió la iglesia mexicana en ese momento en donde se abre fronteras para la Virgen de Guadalupe. El gobierno entendió la fuerza, el poder, la gran fuerza de la Virgen Santísima de Guadalupe que nos unía más allá de fronteras como una sola familia de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta persecución que casi nadie sabe? Muchos de los obispos tuvieron que irse, muchos de los obispos fueron apresados, muchos de los obispos fueron secuestrados en ese periodo. Te estoy hablando 1912, 13, 14, 15, 16, 17 estuvo muy fuerte porque todas esas leyes en contra de la Iglesia Católica fueron sumadas a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En otras palabras, era legítimo matar a los sacerdotes, a los obispos, a los laicos comprometidos, a todos ellos se les persiguió de manera legal, porque estaba en la ley. En 1920 comenzaron tremendos bombazos en diferentes arzobispados, entre ellos el de Guadalajara. En 1921, el 14 de noviembre de 1921, siendo ya la Virgen de Guadalupe patrona, como te estaba diciendo, de toda América Latina, trataron de despedazar la imagen de la Virgen de Guadalupe con un bombazo.
estamos conmemorando 100 años de ese evento. Pero te das cuenta que no fue un loco por ahí, un desquiciado que quiso destruirla, no. Sino que es toda una situación que se vivió de persecución terrible. Terrible, terrible. Y ahí están los documentos, digo, sería tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Actualmente, se los voy a manifestar aquí. Estos documentos que tengo aquí en mano, los recopilé del archivo de San Antonio, Texas, en donde los obispos le dicen al Papa todo el sufrimiento que están viviendo la iglesia mexicana. Así que no estoy inventando nada. Pueden leer también a Jan Meyer, tanto en la Guerra Cristera, por supuesto que vendrá después, todavía peor. Pero Jan Meyer también tiene un libro sobre este momento de la persecución. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque así como hemos visto el inmenso amor de parte de Dios por medio de Santa María de Guadalupe, también estamos contemplando cómo el mundo siempre querrá destruirlo a como dé lugar. Y el primer lugar donde quiere destruir todo esto es en el corazón de cada uno de nosotros. Hay que destruir al ser humano. Hay que usarlo. Hay que usarlo y tirarlo. Porque hay otro tipo de intereses mayores como es el maldito dinero, el poder, el sexo, la pornografía, el alcohol. Hay que acomodar lugar. Estoy haciendo referencia de hace 100 años. ¿Y qué pasó en ese momento en que se trató de despedazar la imagen de la Virgen de Guadalupe? Se da el gran portento, el gran milagro, porque es un gran milagro, que fue un bombazo dinamitero que destruyó el altar donde estaba la Virgen de Guadalupe, porque quien fue un soldado, ¿verdad?, que fue enviado para este bombazo, y él, por tratar de acercarse lo más que se podía a la imagen de la Virgen de Guadalupe, fíjate nada más qué ironía, puso la bomba dentro de un gran ramo de rosas, de flores. Exactamente lo mismo que utilizó la Santísima Virgen de Guadalupe para decir la verdad de su presencia, de su aparición, como son las flores, aquella señal para el obispo. Ahora resulta que esta persona, a través de flores, quiso esconder la bomba, y así es el pecado, ¿eh? Se nos presenta como un gran ramo de flores, se nos presenta como un beso que se le da en la mejilla, pero en el fondo es para destruir a como dé lugar. Y fue el bombazo de tal magnitud que el sacristán mayor, un canónigo, salió corriendo, evidentemente. En ese momento había una gran ceremonia, se estaba admitiendo a un nuevo canónigo. Cuando estaban ya en la sacristía después de misa, fue el bombazo, salió corriendo este sacristán mayor y él pensó que se había desplomado la antigua Basílica de Guadalupe donde sucedió todo esto, que se había desplomado, porque ya ven cómo la antigua Basílica de Guadalupe está inclinada, está a punto de caerse, ¿verdad? Él pensó que se había destruido todo, que se había caído toda la bóveda y todas las columnas, y cuando va viendo que ese humo que ocultaba todo se vino dispersando, y que va contemplando que a la imagen de Guadalupe no le pasó nada, ni un solo rasguño, cuando los vidrios de 1 kilómetro a la redonda todo se destruyó, cuando el altar de mármol está hecho pedazos y un crucifijo de bronce pesado mide 1,62 por 48 centímetros de ancho, o sea, 1,62 es casi como una altura de un ser humano, y 48 de ancho, y pesa 34 kilogramos, ese Cristo se dobló. Ahí está el testimonio de lo que sucedió. No se puede tapar esto con un dedo. Ahí está.
Y el testimonio lo tenemos aquí en la Basílica de Guadalupe. Pero padre, ¿cómo es posible que trataran de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe cuando todos los obispos de América pusieron sus báculos, sus mitras, cuando se pusieron a sus plantas, cuando le dijeron al Papa que la querían como patrona, cuando presidió el primer concilio plenario latinoamericano en Roma? Es que así es. Es que así sucede. Y yo creo que muchos de los que me están escuchando lo han percibido en su propia vida. ¿Cómo que vas a misa? ¿Cómo que te vas a poner a hablar ahí a un encuentro espiritual de jóvenes? Por favor. ¿Cómo es que vas al rosario? ¿Cómo es? Siempre va a haber un ataque, y yo digo, vuelvo a repetir, en lo más profundo del corazón. ¿Y cómo se hace el milagro? Que eso es lo que estamos celebrando. Estamos conmemorando el bombazo, pero estamos celebrando el gran milagro del amor de Dios que cubre con su propio cuerpo en la cruz a su madre, nuestra mamá. Una vez más, la liberó de todo mal, Jesús. Y saco a colación esto hace 100 años. Pero no quedó la cosa ahí, ¿eh? No quedó la cosa ahí. Mientras los obispos empezaron a ver de qué manera se podía salir adelante con la evangelización. Y yo quiero decir aquí, delante de ustedes, yo no sé si esté escuchando el señor obispo, pero lo que voy a decir no es porque esté aquí el señor obispo. El episcopado mexicano de aquel entonces, mis respetos. No se aminoraba la situación con ellos. No. Ellos tenían proyectos tremendamente grandes, fuertes. No les importó estar perseguidos, que los recursos materiales no existían, que la dispersión era grande, que ellos estaban exiliados. No les importaba. Ellos hacían sus proyectos de evangelización a todo lo que da. Y uno de esos proyectos fue hacer un Congreso Nacional Eucarístico. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Y se hace un Congreso Nacional Eucarístico donde la carta pastoral del Arzobispo de México de aquel entonces invitaba a este Congreso Nacional Eucarístico como desagravio a lo acontecido a la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así sin más. Como desagravio vamos a hacer un Congreso Eucarístico Nacional. Y miren qué interesante esto de que sea un Congreso Eucarístico, porque la Virgen de Guadalupe efectivamente es la custodia donde está Jesús en su inmaculado vientre. Es la mujer eucarística, es la mujer que nos lleva a la comunión plena con Jesús. Es la mujer que te llevó Omar delante de su hijo en ese sagrario. Es ella que te enseñó sentir, palpar, entender, pero con el corazón, lo que ella tenía en su inmaculado vientre, nada menos que era Jesucristo en su cuerpo, en su sangre. Y aquí quiero hablarles un poquito de esto que me parece impresionante. Tú dijiste algo, Omar, que me pareció muy, muy exacto. La Virgen María se ha aparecido en muchas partes, tú lo sabes, lo acabamos de mencionar, Fátima, Lourdes, Aparecida, etc. Pero en México, en el Tepeyac, no es una aparición más. Perdón. Yo así se lo dije a un amigo de Brasil y no le caí nada bien. Era mi amigo, yo creo que ya no es mi amigo, porque no le caí nada bien cuando le dije que la Virgen de Guadalupe era algo sumamente especial, porque él me dijo, padre, aquí se apareció María, Aparecida a Brasil, aquí se apareció María. Le dije, no lo dudo, pero ella quiso su casa, su hogar,
en el Tepeyac. Y después sale a trabajar, sale a chambear, así por todo el mundo. Y no le caí nada bien. Pero es la verdad, es la verdad. Ella lo dijo, no estoy inventando nada. Ella dijo, quiero mi casita sagrada en el llano del Tepeyac. Y no viene ella sola. Por eso digo, no es una aparición más. No viene sola. Viene Jesús en su inmaculado vientre con ella, pues. No es una persona la que viene. Son dos. Viene Jesús a través de ella. Lo digo de otra manera para que nos entendamos. Mientras que en otros lados es Dios quien envía a María, su madre, en medio de nosotros, y es algo maravilloso, que quede claro. En el Tepeyac es Jesús mismo quien dice, llévame contigo, llévame contigo. María de Guadalupe no lo viene cargando, no viene cargando a Jesús solamente, no te equivoques, no te equivoques, no lo viene cargando solamente, lo viene sustentando. Las que son mamás me van a entender. El niño en el vientre no solamente lo vienes cargando, sino que tu sangre a través del cordón umbilical lo viene sustentando con todo su amor, con toda su ternura, con todo su cuidado, con todo su calor, con todo lo hermoso que es la mujer, la madre. Y fíjate a quién estoy hablando, a jóvenes. La otra vez me preguntaban, ¿qué tiene María de Guadalupe para con los jóvenes? Es algo tan distante, según me decían. Oye, la Virgen de Guadalupe es una muchacha de 16 años. Te estoy hablando de una jovencita. Te estoy hablando de una jovencita, una mujer y joven. ¿Cómo que qué tiene que? Ella fue la que le dijo, hágase en mí según tu palabra. Está bien, está bien, está bien, está bien. Era importantísima la elección de parte de Dios, claro que sí. Dios la eligió, claro que sí. Pero ella responde con toda su libertad y se hace el milagro. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué tiene que ver la Virgen María de Guadalupe para con los jóvenes? Pues nada menos que te enseña cómo estar en las manos de Dios, cómo hacer de tu vida plenamente libre. Así como ella lo dice, esclava en la plenitud de la libertad. Así que se hace la elección de Dios, pero es el sí de María que llega a ser ese milagro. Jamás Dios actuará en contra de tu libertad, jamás. Así que lo que hace María, arriesgándolo todo, recordemos que ella estaba casada con José. Recordemos que ella tenía un futuro, una vida por delante, digamos así. En ese caminar, pues, yo me imagino que ella estaba sumamente enamorada de José. Y sin embargo, ella no sabía que después se le iba a explicar a José, ella no lo sabía. Ni tampoco sabía que iba a contestar José. Ella dio todo es en las manos de Dios. Así como todos los jóvenes, ponerse en las manos de Dios para tener esa plenitud, ese sentido de la vida total, ese sentido de la alegría total. Con razón ellos se lo dice a Juan Diego, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? Es la plenitud total. Una jovencita. Y sigo caminando un poquito en la historia, retomando el siglo pasado,
y cómo ese congreso marcó también historia, pero también fue un detonante porque el gobierno no se iba a detener. Y entonces fue cuando viene la persecución terrible, que de hecho es una de las cosas que pasaron. Se bendijo la primera piedra del Cristo del Cubilete. Y nada menos que el delegado pontificio que vino a México, un italiano representante del Papa, bendijo la primera piedra. Por bendecir la primera piedra del Cristo del Cubilete, lo expulsaron del país. Y luego se da la guerra cristera que tú conoces, de 1926 a 1929. Y en medio de esa guerra cristera tan cruenta, tan terrible, que hubo muchos mártires, por supuesto, que detonaron una bomba que destruyó esa primera estatua del Cristo del Cubilete. De ahí viene el grito fuerte que salía del corazón de parte de toda esa gente llena de fe que ha sentido esa herida en su fe, gritando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 5 minutos, monseñor. ¿Qué tendrá la imagen de la Virgen de Guadalupe para tenerla tan dentro del corazón? Es en mucho lo que ha dicho Omar. Ella entra hasta el fondo con su hijo. Ella pone a Jesús precisamente en tu corazón. Eso se llama, y lo dijo San Juan Pablo II, una perfecta inculturación. Ella sabe poner a Jesús en tu corazón, más allá de fronteras, más allá de tradiciones, de idiomas, más allá de todo lo que tú quieras. Ella sabe poner a Jesús en tu corazón. Y si no, solamente ve un poquito dónde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, sus santuarios en el mundo. Hace poco estuve en China, en Taiwán, en Hong Kong. ¿Y tú crees que yo siquiera me iba a imaginar que allá unas personas de origen chino iban a venir conmigo a cantarme la guadalupana? Jamás. O los italianos, cuando fuimos a poner la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta arriba de Santo Stefano de Abeto, y los italianos cantándole fino al cielo una bella mattina, la Guadalupan. Los italianos. Incluso le dije a una señora italiana: qué hermoso ese canto a nuestra Virgen de México. Y ella me dijo: no, padre, no. La Madonna de Guadalupe es italiana. Pues bueno, está bueno. De cómo le hace la Virgen de Guadalupe para tocar el corazón, no lo sé. Pero te toca el corazón, porque te pone a Jesús. Ella viene con Jesús en su inmaculado vientre para ofrecer su amor persona, como ella lo dice. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Ahora entiendo por qué un gran santo, San Juan Pablo II, ya muy malito, te recuerdo, estoy hablando del año 2002, él quiso venir a México para canonizar a San Juan Diego. Y recuerdo que en esa reunión allá en Roma, le presentaron todo cómo iba a ser la logística al Papa Juan Pablo II. Los aviones, dónde iba a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Él en su silla de ruedas. Cerraba sus ojitos para no cansarse mucho. Y en una de esas se levantó el médico de cabecera. Yo estuve ahí, como postulador yo estuve ahí. Esto no me lo dijo nadie, no. Yo estuve ahí, yo soy testigo de esto de manera directa. Y este doctor, enfrente de todo mundo, dijo en voz alta: Su Santidad, no vaya a México. Está usted muy mal, está usted muy débil, es un viaje tremendamente fuerte para usted. No vaya a México. Y se levanta el otro doctor, no sé qué sería: no vaya a México, Su Santidad, no vaya a México.
Y así se empezaron a levantar algunos monseñores. No vaya a México, usted tiene que ir a Canadá con los jóvenes, después a canonizar a Pedro de Betancur en Guatemala y luego canonizar a Juan Diego. No vaya a México, le decían al Santo Padre. El Santo Padre abrió esos ojos azules, azules, azules que él tenía, unos ojos mexicanísimos, y con esos ojos nos barrió a todos y dijo, ¿ya acabaron? ¿A vete finito? Y todo el mundo, sí, su santidad, sí, su santidad. Levantó la manita y dijo, nos vemos en México. Yo tengo que ir a México, así sea en silla de ruedas o en camilla. Yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo. Y vino a México y canonizó a Juan Diego. Y con eso nos confirma que es cierto, que es verdad, que Dios ha querido venir a esta tierra bendita a través de Santa María de Guadalupe, para que no tengamos miedo, para que no tengamos miedo de cualquiera que quisiera destruir nuestro corazón, nuestro ser, que no tengamos miedo, que pueden haber muchísimas cosas adversas, no solamente a nivel así general, social, político, no, sino también personal, también familiar. No tengas miedo. Y obviamente llega a nuestra alma, a nuestro corazón, lo que le dijo a Juan Diego, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu resguardo, tu protección? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad, chiquito mío? Así que yo invito a todos los jóvenes que me están escuchando, no tengan miedo, no tengan miedo. Dios está en medio de nosotros y esto es a través de Santa María de Guadalupe, que lo viene sustentando con todo su amor, con todo su calor, con toda su ternura, porque la Madre de Dios es nuestra Madre desde el momento en que Jesús en la cruz dijo, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu mamá. No tengan miedo de ser jóvenes llenos de la alegría de encontrarse con Jesús a través de la Virgen de Guadalupe. Bueno, estamos conmovidos. Bueno, yo estoy conmovido por las palabras, por el relato, por la situación y entendiendo que sí, o sea, bueno, particularmente yo veo una madre y pienso en mi mamá, ¿no? O sea, que ya está grande, que es así, pero me queda muy, o sea, me abre un poco la mente usted, o mucho, en eso que es una jovencita la Virgen, bueno, la Virgen de Guadalupe, es una jovencita que es más chica que en ese momento que yo, ¿no? Que cualquiera de nosotros, yo creo, y, 16 y, años. y esa valentía para aceptar, y no solo eso, o sea, cómo está aquí, o sea, todo lo que ha dicho es una conmoción realmente, y es un orgullo, como, o sea, como ella dice, tengo el honor, ¿no? O sea, pero claro, nosotros tenemos ese honor, ¿no? No es ella, pero aún así, que como esa humildad, ¿no? De para decir, tengo el honor o sea, no, no, nosotros tenemos ese honor, y de ser mexicanos y guadalupanos, y pues, esta conmoción, ¿no? Realmente que tenemos, somos bendecidos y tenemos que darnos cuenta, ¿no? Porque vivimos como pasamos por el tiempo y así como, sí, sí, pero no le entendemos esa magnitud, ¿no? Como usted lo dice, o sea, y también nosotros tenemos que predicarlo de esa forma. Muchas gracias de nuevo, sí, creo que es mucha conmoción lo que tenemos ahorita, pero bueno, tenemos que pasar a las preguntas. Quisiéramos que estuviera aquí toda la noche, sinceramente, pero bueno, necesitamos continuar. Y para esto quiero hacerle una primera pregunta que indica que los restos de San Juan Diego
a dónde quedaron usted o dónde están los restos de San Juan Diego, porque, y debe de haber reliquias de él, obviamente. Entonces, esta es la pregunta de David. Eh, ¿Usted nos podría abundar más en esto? Gracias por tu pregunta. Ciertamente yo como postulador, uno de los puntos más importantes será esa. ¿Dónde están los restos, los huesos de Juan Diego? Quiero decirte que según los documentos históricos, fue enterrado junto con su tío Juan Bernardino en el cuerpo de la primera ermita. Entonces, Juan Bernardino, el tío, murió el 15 de mayo de 1544. Y Juan Diego se sabe que muere en 1548 y son enterrados propiamente en la primera ermita. No son necesarios encontrarse los restos de una persona santa, quiero decirles. Hay muchos mártires, muchos santos que murieron incluso quemándolos o dándolo a los leones, etcétera, etcétera, y no hay restos de tal o cual mártir. O sea, no es una cosa que prive el que él sea santo, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí están en ese cuerpo de la ermita. Ahora bien, durante cierto tiempo, desgraciadamente, han tomado, ¿cómo podré decirlo? Lo digo tal cual. Un padrecito, cuando se cerró por la persecución religiosa, por ejemplo, él se sintió, ¿cómo se llama este personaje? Algo así como Indiana Jones, en busca de los huesos, y entonces empezó a cavar, empezó a encontrarse cadáveres por todos lados dentro de la ermita, y yo no sé qué le dio a este señor para decir con toda piedad de aquel entonces, estoy hablando de 1924, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Todos esos años él estuvo encontrando cadáveres y yo no sé de dónde sacó la idea de que voy a juntar todos estos huesos y a darle santa sepultura. Señor cura, si están en lo más santo de la sepultura, en la ermita, por el amor de Dios, ¿qué fue lo que usted hizo? Y todo los juntó. Todo lo juntó, hizo una especie de, ¿qué te diré? Como una especie de hoyo, pues, en medio del presbiterio de lo que actualmente se conoce como antigua parroquia de indios, y ahí fue a depositar todos los huesos que encontró para darle santa sepultura. Válgame Dios, yo no sé cómo fue recibido este padrecito allá en el cielo, ¿verdad? Pero hizo una masacre ahí terrible, pero es que a veces a nosotros los curas, ni modo, lo tengo que decir, a veces se nos dan cosas que verdaderamente no puede ser. Destruimos cosas por santa ignorancia o por cosas piadosas. Entonces es una revoltura de huesos que esta es la situación actualmente donde está eso. Ahora, reliquias. Realmente no existe ninguna reliquia, pero hay una muy importante, pero no se pueden tomar pedacitos, aunque en algún cierto momento sí se hizo. La reliquia más cercana de Juan Diego, pues nada menos que es la tilma, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1647 le regalaron un vidrio grande, para ese entonces era un vidrio enorme, porque medía 1,71 de alto por 1 metro de ancho, un vidrio solo. Se lo regalaron a la Virgen de Guadalupe. La tilma mediría alrededor de 2 metros de largo, más o menos, por 1 de ancho. Hagan de cuenta, la tilma es al hombre como el rebozo es a la mujer. O sea, tiene que ser largo porque el rebozo envuelve a la mujer, carga al niño, carga el mandado, etcétera, etcétera. La tilma para el hombre también es así de largo, 2 metros por 1 metro de ancho, y se lo ponía como si fuera un romano, así como una capa romana en el cuello, más o menos así lo usaban. Bueno, entonces la imagen la medida era más o menos 2 metros por 1 metro. Resulta que le regalan en 1647 este vidrio, y ¿saben lo que hicieron? Le cortaron los 20 centímetros, 30 centímetros que sobraba,
del famoso vidrio. Impresionante. Y de ese pedazo de tilma, de imagen, hicieron relicarios, muchos relicarios. Uno de esos relicarios se encuentra en Los Ángeles, California. Ese relicario, Luis María Martínez, el anterior arzobispo de México, se lo regaló al presidente de los obispos del episcopado norteamericano en agradecimiento por todo lo que hicieron los americanos, los obispos americanos, a favor de la iglesia mexicana en tiempo de persecución. Por eso en Los Ángeles hay ese pedacito de tilma. ¿Cuántas más relicarios habrán? Pues muchísimos más, pero para saber dónde están y para saber si son auténticos, ¿verdad? Entonces, eso son lo que puedo decirte a nivel de reliquia de Juan Diego. Okay, muchas gracias. Esta fue pregunta de David. Y vamos con Josh. Josh, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor, a Monseñor Eduardo. ¿Estás por ahí, Josh? Sí, muchísimas gracias, Julio. Buenas noches, Monseñor. Hola. Bueno, tenía una pregunta, pero ahora tengo dos. Vale. En su visión como historiador, ¿cuál podría considerarse la versión legítima del Nican Mopoa? ¿La que es tradición oral o la castellano o alguna otra? Y la otra es, ¿qué hace un postulador exactamente y cuál fue su mayor reto como postulador de la causa de San Juan Diego? Muchas gracias. Gracias. Mira, el Nican Mopoa fue traducido por Velázquez, es un sacerdote, Primitivo Velázquez, muy bueno. El punto es que gracias a los estudios que se hicieron en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, donde tenemos la presencia ya murió, de Monseñor José Luis Guerrero, Mario Rojas, varios, ¿no? Varios nahuatlatos muy buenos. Se estuvo perfeccionando más y más la verdadera interpretación del Nican Mopoa. Entonces, en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos tenemos la última versión, la más cercana a la exactitud de todo esto, y pues me honra mucho porque coordinando todo esto del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos tenemos ese Nican Mopoa. Actualmente tenemos un libro que se llama Nican Mopoa, Análisis y Reflexión, donde se hace todo un poquito lo que he estado hablando por cada cosa que dice el Nican Mopoa. Pero también tenemos una versión en donde está en español, en inglés y en náhuatl. En español, inglés y náhuatl, que acaba de salir. Entonces sí tenemos esa buena versión del Nican Mopoa. La otra pregunta es sobre el reto que tuve en cuanto a la postulación y todo eso. Mira, yo creo que es un conjunto de cosas. Trabajamos en un equipo muy bueno, la verdad. Cada quien hizo su parte, cada quien hizo lo que pudo en su momento. Cuando se inició todo el proceso de canonización de San Juan Diego, fue más o menos en 1982, 83. Yo ya había leído cosas de la Virgen de Guadalupe en 1978, yo estaba en el seminario. Y después ingresé en 1983 con José Luis Guerrero, que me pidió ser parte de los expertos externos para saber cuestiones de historia y todo eso. Entonces siempre fue estar con la Virgen de Guadalupe. No fue algo que yo buscara, no fue algo que yo dijera, me voy a dedicar a esto. No, no, no. Me pasó un poco como Mar en ese sentido, que más bien ella me agarró. Ella es la que más o menos te dispone hacia dónde, y bueno, ya lo ves con más claridad que ella es la que hace todos estos milagros. Y digamos que cada momento yo lo disfruté mucho. Sí fueron retos, por supuesto. Tú imagínate que en mi tiempo cuando agarré la postulación, pues obviamente estaba todo aquello de que dizque no existía Juan Diego y todo eso, te recordarás. Pero todo eso se aclaró, todo eso se comprobó, todo eso se contestó a la Santa Sede, porque es obvio que alguna persona que no cree en Juan Diego, simple y llanamente, ni aunque resucite el muerto va a creer, o sea, eso es evidente. Es responderle a la Santa Sede que hay otra cosa muy importante, hay que responderle y muy bien, todo comprobado, porque una canonización va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. O sea que cuando canoniza a alguien el Papa, está haciéndolo con la norma, con la oración,
como un dogma de fe, porque integra el dogma de la infalibilidad del Papa. Cuando dice que esta persona es santa, está en el cielo, pues ahí entra, no hay otra, el dogma, porque viene todo un proceso, todo un estudio, toda una comprobación, todos unos exámenes a nivel intelectual, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, que una persona esté en el cielo, además te recuerdo que forma parte también de todo esto el milagro. O sea, también el milagro que haga el santo, ¿verdad? Y que le ayude en todo este proceso para llegar a los altares. Así que está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Yo no tengo forma, no tengo palabras, no sé cómo hacerle para darle gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe el que me haya permitido estar cerquita de la Virgen de Guadalupe y todavía, fíjate, aquí donde yo estoy transmitiendo, pues vivo aquí con ella, ¿verdad? O sea, ¿qué más puedo pedirle a la vida? De veras, yo me voy a morir feliz. Y luego, hablando de ella a ustedes, a los jóvenes, gracias al padre Victoriano, muchas gracias, y a todos ustedes que me invitaron, realmente estoy que no quepo de alegría y de gusto y de un gran honor de estar con ustedes, y me han dado mucho. Creo que es mutuo, Monseñor Eduardo, o sea, también estamos súper felices que haya estado ahorita con nosotros y también nos desbordamos de alegría en conocer todas estas cuestiones, nos llena, reitero, de orgullo y aprendemos, ¿no? O sea, hasta el padre Chuché ahorita aprendió algo, entonces, vea, es dichoso de estar aquí, ¿no? Creo que lo está disfrutando igual que todos nosotros. Muchas gracias, Monseñor Eduardo Chávez. Le vamos a dar un aplauso virtual también, un abrazo virtual. Y pues qué mejor abrazo que ya tiene ahí, que es el de nuestra Virgen de Guadalupe. Entonces creo que está muy bien arropado. Y todos nosotros también, porque somos hijos de ella. Muchas gracias, Monseñor. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Y yo les quiero nada más añadir una cosita muy rápida. No estaría mal, váyanlo pensando, de hacer un curso básico ahí para ustedes. Yo encantado de hacer un curso básico en donde se hable con los documentos y todo lo necesario, de que no viene de España, que no los engañen, no viene de España. Ella tomó el nombre de Santa María de Guadalupe. Tampoco viene como una continuación de la Coatlicue Tonantzin que se veneraba aquí en el Tepeyac. No es cierto eso. Todo eso tiene su explicación, sus documentos históricos. Es una verdadera aparición y yo diría un encuentro con Jesús a través de ella. Es cierto. Está grabado, ya lo tenemos, ya lo dijo. Entonces le vamos a tomar la palabra, Padre Cheche, y medios de todos, por favor, tomémosle la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Dios lo bendiga y lo esperamos pronto también con nosotros. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Pater, que Dios te bendiga. Gracias. Ahí cuando me vean, rezan por mí. Muchas gracias, mi señora.